Vamos a fentanilo y luego vamos a el detector de mentiras. Adelante. El desarrollo de la pandemia por opioides en Estados Unidos está vinculada a los problemas económicos y culturales que ha vivido el país, como la caída de la bolsa en 1929 en la Gran Recesión o el crack financiero de 2008. Pero esta crisis fue exacerbada y profundizada por la industria farmacéutica. Y si hay un apellido que tuvo influencia en este sector, era Sackler. A través de Purdue Pharma, la familia Sackler es un claro ejemplo de cómo el poder empresarial, el marketing y la industria farmacéutica se entrelazan con graves consecuencias para la salud pública en los Estados Unidos. A lo largo de los años se enfrentaron acusaciones de minimizar los riesgos de adicción, sobornar y engañar a autoridades sanitarias, como la Food Drug Administration. Esto ha sido retratado en el libro El Imperio del Dolor de Patrick Radden Keefe, que hace una radiografía del origen y auge de esta dinastía, que a su vez fue llevada a la serie televisiva de Netflix Painkiller. En 2020, un acuerdo con el Departamento de Justicia, Purdue Pharma, pagó $8.300 millones en multas, indemnizaciones y responsabilidad civil. Sin embargo, el año pasado la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el acuerdo de bancarrota de Purdue Pharma porque blindaba a la familia Sackler. De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos, en 2022, 76.226 personas murieron a causa de este opioide, el fentanilo. Esta cifra representa el 70% de todas las muertes por sobredosis de alguna droga. En 2023 fueron registradas 74.702 muertes. Y el consumo de esta droga se ha focalizado en la costa oeste, en estados como Pensilvania, donde en su capital, Filadelfia, se encuentra Kensington, un barrio considerado como la zona cero del fentanilo en los Estados Unidos. De acuerdo con la American Addiction Center, para 2021 los estados más afectados por el fentanilo fueron Virginia Occidental y Tennessee, con 90.9 y 56.6 muertes por cada 100.000 habitantes. Estos números nos llevan a la pregunta: ¿qué se ha hecho para atender este fenómeno? La primera medida para contrarrestar esta crisis, bajo la administración de Barack Obama, se dio hasta 2011, 11 años después de los primeros síntomas de la crisis, con la implementación del PDMP, el Programa de Seguimiento de Medicamentos con Receta. The goal of risk mitigation is to make opioid prescribing safer while maintaining access to opioid analgesics for those patients who are benefiting from them. Pero esto no fue suficiente. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se estima que en 2015 los opioides mataron a 33.000 personas en los Estados Unidos. Casi la mitad de ellos a causa de un opioide legal recetado, es decir, vendido en una farmacia. Al año siguiente, en 2016, el presidente Barack Obama promulgó la Ley Integral de Adicciones y Recuperación, la primera legislación que buscaba atacar la crisis de opioides en 40 años. Esta legislación contemplaba millones de dólares para abordar la crisis, la mayor parte de los recursos para las entidades más afectadas, un rollo de tratamientos para tratar a los pacientes adictos. Esto tampoco fue suficiente. En 2017, Donald Trump promulgó un nuevo plan federal para combatir la crisis nacional de salud pública generada por opioides en los Estados Unidos. El crecimiento de las adicciones a este tipo de analgésicos se empeoró durante la pandemia por COVID-19. De acuerdo con el mismo Centro Nacional de Estadísticas de Salud, entre 2020 y 2021, los 2 primeros años de la emergencia sanitaria, el número de muertes en Estados Unidos por sobredosis relacionadas con cualquier opioide incrementó sustancialmente, pasando de alrededor de 48,000 muertes anuales en 2019 a 81,806 en 2022.
De acuerdo con el mismo centro, en 2020 el coronavirus mató a 385,000 personas, mientras que 70,000 estadounidenses murieron por sobredosis, de los cuales 57,800 a causa del consumo de fentanilo o alguno de sus análogos. Desde entonces, los números de la crisis son cada vez más preocupantes. En 2020, 2.5 millones de estadounidenses mayores de 18 años padecieron algún trastorno ocasionado por el abuso de opioides. Sin embargo, solo 1 de cada 5 personas recibió medicamento para tratarlo, según datos del Centro Nacional. En 2021, mediante el entendimiento bicentenario, México y Estados Unidos se unieron para reafirmar la importancia de colaborar como socios y desarrollar una visión compartida del combate al tráfico del fentanilo, donde el gobierno mexicano brindó al estadounidense una nueva visión para atender este fenómeno, poniendo atención en las causas. En 2023, el presidente Joe Biden presentó un plan para abordar esta crisis de manera directa. Sin embargo, muchos de sus ángulos de acción incluían medidas que ocurrían en países asiáticos. Así creció la epidemia del fentanilo en Estados Unidos. Bueno, antes de pasar nada más, nos da mucho gusto que en el caso de Cuba el presidente Biden haya retirado este tema de que Cuba era un país que apoyaba al terrorismo. Es muy bueno esto que ocurrió y qué bueno que lo hizo el presidente Biden. Entonces no quería dejar pasar la oportunidad de decirlo y vamos a cerrar con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Desde su exilio en empresas y organismos financieros de Estados Unidos, el expresidente Ernesto Zedillo insiste en ser el defensor de un modelo económico empobrecedor y el vocero de una derecha derrotada en las urnas. Repitiendo las mismas falsedades cada vez que rompe el silencio, Zedillo ataca al cambio democrático que vive México, pero no se nos olvida que él creó una Suprema Corte a modo que no cuestionó ninguna de las medidas tan graves como el FOAPROA, el anatocismo, las violaciones a los derechos humanos o las privatizaciones de puertos, aeropuertos, minas, ferrocarriles, producción de energías, entre otras. Por otro lado, calumnias y discursos de odio por delante, en redes sociales emprendió una campaña contra las y los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Por qué les molesta que miles de jóvenes reciban un salario mínimo por aprender y laborar en una empresa privada o en una dependencia? ¿En qué les afecta que las empresas y las dependencias sean beneficiadas también? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Un expresidente lanzando alertas por la supuesta pérdida de democracia en México, ataques con desinformación contra programas sociales y la compra consolidada de medicamentos son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. México ha perdido la categoría de ser un país democrático. México parece, yo diría sin duda, ha perdido la categoría de ser un país democrático. ¡Mentira! Las elecciones del 2 de junio de 2024 fueron las más grandes de la historia de México, con un total de 20.708 cargos en disputa, en la que participaron más de 1.500.000 mexicanas y mexicanos como funcionarios de casilla y en la que votaron 60 millones de ciudadanos. México no ha perdido la categoría de ser un país democrático, por el contrario, nuestro país está por convertirse en uno de los más democráticos del mundo con la participación de los mexicanos en la elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025. 2. La transformación en México convirtió la democracia en tiranía. Fuimos a las urnas para decir transfórmese la democracia mexicana en una tiranía. ¡Mentira!
La presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo más de 35 millones de votos, el 60% de los votos de la elección presidencial. El 14 de agosto de 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo democrático de Sheinbaum como indican las leyes vigentes. Además, la Constitución mantiene al supremo poder de la Federación dividido para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y su prohibición para que no puedan reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona. Por otro lado, la reforma al Poder Judicial no eliminó a este poder, por el contrario, busca fortalecerlo con la elección popular de sus integrantes. Una encuesta realizada por Buendía y Márquez reveló que el 63% de la población apoya la reforma al Poder Judicial y 59% considera que la elección de jueces por voto popular hará que la justicia responda a la gente. 3. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es para flojos y mantenidos. ¡Mentira! El programa Jóvenes Construyendo el Futuro no ofrece dinero a los beneficiarios sin llevar a cabo ninguna actividad. Su objetivo es apoyar a jóvenes de 18 a 29 años para que se capaciten laboralmente en empresas, talleres y negocios por 12 meses a cambio de un apoyo mensual, seguro médico del IMSS y una constancia de capacitación emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al concluir su estancia. Hasta julio de 2024, había beneficiado a 2.973.454 personas, de las cuales el 58% eran mujeres, con una tasa de contratación del 68% de las y los jóvenes una vez concluida su participación en el programa. 4. El gobierno de México terminó con el servicio profesional de carrera. ¡Mentira! La Secretaría de Buen Gobierno únicamente indicó la suspensión temporal de contrataciones del 10 de enero al 31 de marzo de 2025, y no una sustitución de las personas del servicio profesional de carrera por partidarios o militantes de partidos políticos. 5. El Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de Oaxaca suspendió las cirugías programadas y obstétricas por falta de insumos. ¡Mentira! El 7 de enero, el IMSS Bienestar aclaró que no se suspendieron los servicios médicos en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de Oaxaca. 6. La reforma al Infonavit elimina mecanismos de transparencia y supervisión de los recursos de los trabajadores. ¡Mentira! La reforma establece en su quinto transitorio la creación de un comité de auditoría que tendrá a su cargo las funciones de control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de la empresa filial del Infonavit encargada de la construcción de vivienda. 7. Un mexicano fue el responsable de provocar uno de los incendios forestales en Los Ángeles. ¡Mentira! El 9 de enero, el Departamento de Policía de Los Ángeles recibió un reporte sobre un presunto sospechoso que estaba intentando encender un fuego en Ibarra Road. El sospechoso fue detenido y trasladado a la estación de Topanga. Sin embargo, no se pudo confirmar ninguna conexión de esta persona con ningún incendio. Muchas gracias y hasta la próxima semana, Presidenta. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos.